una causa específica. Lo que está pues relacionado y es el factor que podemos modificar es la presión intraocular, ¿no? Una presión intraocular alta daña el nervio óptico y entonces el único factor que podemos modificar de todos los que pueden producir glaucoma es justamente la presión intraocular. Los medicamentos para glaucoma están destinados o a disminuir la producción de humor acuoso o aumentar su salida para que baje la presión intraocular. Entonces en el mercado tenemos 4 grupos de medicamentos tópicos. Uno son los alfa-adrenérgicos, que es la brimonidina o la propionidina, los beta-bloqueadores como el timolol, que mucho tiempo fue el medicamento de primera elección, los inhibidores de la anidrasa carbónica como la dorzolamida y vinzolamida, y los análogos de prostaglandinas como el travoprost. Estos son los medicamentos que van a, pues, tópicos que tenemos en el mercado, ¿no? Estos van a disminuir la producción de humor acuoso y estos van a aumentar su salida. Y bueno, aquí también está este otro que son la pilocarpina, que al disminuir la pupila abre el trabéculo y favorece pues el drenaje del humor acuoso. Y lo ideal en el tratamiento del glaucoma es que demos un solo tratamiento y que con eso pues el paciente pueda tener un control de su presión y del glaucoma como tal. Pero muchas veces no es así, entonces el paciente requiere agregar un medicamento cuando uno no es suficiente, luego un tercero, si no es suficiente 2 y así. Hay preparaciones fijas en el mercado, como pueden ser timolol con alguno de los otros grupos de medicamentos, casi siempre. Y tenemos otros que se llaman agentes hiperosmóticos, que estos van a actuar sobre todo deshidratando el vítreo. Y esto se usan en los casos agudos de glaucoma, donde queremos tener una reducción rápida de la presión intraocular. Y entre ellos pues van a ser los inhibidores de la anidrasa carbónica y el manitol, ¿no? Que son como los osmóticos. El manitol nos va a disminuir la presión intraocular en un promedio de 45 minutos, pero su efecto máximo va a ser durante 6 horas, entonces nos apoyamos también con los inhibidores de la anidrasa carbónica. Entonces, los hiperosmóticos son un tratamiento a corto plazo, se dan para crisis agudas y pues hay que tener cuidado en los pacientes, sobre todo porque muchos son diuréticos, con los pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensión, antecedente de infarto o insuficiencia renal. Entonces, pues ya como tal, el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? ¿El aumento de la presión intraocular? No. Esa es hipertensión ocular. ¿Qué es el glaucoma? ¿Exceso de humor acuoso? No. Hay glaucomas que tienen la presión normal. ¿No? El glaucoma es una neuropatía óptica. Es un daño en el nervio óptico. Es progresivo, bilateral, generalmente asimétrico, que va a ocasionar una reducción del campo visual, ¿no? Entonces es un daño en el nervio óptico que va a disminuir el campo visual. Eso es como lo importante. Y además es irreversible, ¿no? Y el glaucoma tiene 2 clasificaciones muy importantes, de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Y a su vez estos se van a dividir en primarios y secundarios, ¿no? Entonces vamos a tener glaucoma de ángulo abierto primario o de ángulo abierto secundario, o glaucoma secundario de ángulo cerrado o primario de ángulo cerrado. Entonces, entre el glaucoma más frecuente de todos es el glaucoma primario de ángulo abierto, es decir, primario es que no sabemos la causa, ¿no? Se calcula que más de 60 millones de personas padecen glaucoma primario de ángulo abierto y les decía que el daño en el nervio es irreversible. Esto convierte al glaucoma en la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, o sea, sí es una estadística importante. Porque el 50% de los pacientes además desconoce que tiene glaucoma, porque la idea normal que se tiene es que el glaucoma duele, pero el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente de todos, ese no duele. El único glaucoma que duele es el glaucoma de ángulo cerrado, que es el glaucoma agudo. Entonces va a ser una neuropatía óptica de progresión lenta
que nos va a dar pues daño en la capa de fibras nerviosas y patrones específicos de lesión en el nervio óptico, que va a tener una pérdida del campo visual. Esas son las características que debe de cumplir la clasificación. Si nosotros vemos el nervio óptico, se va a ver así, ¿no? De bordes definidos, de un color naranja casi rojizo. El centro donde entran los nervios se ve así como una deflexión, es lo que le llamamos copa o excavación, ¿no? En los pacientes con glaucoma, hagan de cuenta que están las células ganglionares son como los globos, ¿no? de un racimo de globos, y el nervio óptico es el racimo de esos globos, ¿no? Entonces el nervio se van perdiendo células ganglionares, se van perdiendo células ganglionares, ¿no? Entonces se van saliendo como esos nervios y queda aquí esto así. El espacio donde estaban como esos axones y se va haciendo este huecote, ¿no? Entonces mientras más grande sea esto, quiere decir que menos células tiene este nervio, menos axones tiene este nervio. Y entonces los nervios que toman eso como andamio entran aquí y aquí se doblan, ¿no? Y esto es lo que nos va a delimitar esta excavación. Esto que se ve aquí blanquecino con puntitos negros es la lámina cribosa, donde pues se comunica con las meninges, ¿no? Entonces, pues lo normal es que esta excavación sea como un 30 a un 50% del total del nervio, y esto pues va disminuyendo, ¿no? Aquí pues ya es como un 70% de lo que es el nervio, igual que era como un 70%, y aquí vemos como entre el vaso, aquí ya no hay nada, entonces se va hacia la pared, aquí hacia la lámina cribosa, y aquí pues ya nada más hay unas fibritas aquí que le dan soporte a estos vasos en el nervio. Entonces esto ya es un daño glaucomatoso del nervio óptico. Está un daño glaucomatoso del nervio óptico. Y entonces, o sea que no hay una causa específica del glaucoma, ¿no? Es una causa multifactorial. Se han encontrado varios factores de riesgo. Y bueno, para tener el glaucoma, y obviamente para tener el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, no debemos de tener otros factores que nos den un glaucoma secundario de ángulo abierto, ¿no? O sea, como dispersión de pigmento, exfoliación o algo más. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? La edad avanzada, ¿no? Arriba de 50 años el riesgo es mayor. Pacientes con raza negra tienen mayor predisposición al glaucoma primario de ángulo abierto, y una historia familiar positiva, sobre todo de rama materna, pues es más de mayor peso, ¿no? Los pacientes de raza negra tienen 3 a 4 veces mayor riesgo de glaucoma, y los glaucomas son más agresivos. Tener un antecedente familiar de glaucoma, sobre todo de rama materna. Y como ya hay factores oftalmológicos, los pacientes con miopía pueden generar glaucoma, los pacientes también con diabetes, porque acuérdense que la diabetes es una enfermedad pues vascular, entonces disminuye el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Todo lo que disminuya el aporte vascular hacia el nervio pues nos va a ocasionar un daño en los axones. Los pacientes con miopía pues tienen más predisposición también. Entonces, ¿cuál es la teoría del glaucoma o por qué se forma? Pues al haber algún aumento de presión en el nervio óptico, en el ojo, pues esa presión va a recaer sobre el nervio. Esto va a ocasionar una hipoperfusión y alteraciones en el metabolismo de los axones de las células ganglionares, y eso nos va a dar trastorno en la matriz extracelular de la lámina cribosa, y entonces va a haber una compresión y daño de fibras, ¿no? Eso pasa también, les digo, si tenemos como disminución en la perfusión, los pacientes que tienen hipotensión, migraña. Entonces va a haber una disminución del campo visual, ¿no? Se va perdiendo las capas de fibras nerviosas, y entonces va a disminuir el campo visual, y esta disminución del campo visual es irreversible. Entonces esto va a ser paulatino, lento, no doloroso, bilateral y asimétrico. Entonces,
Y muchas veces, pues como se va perdiendo el campo visual, toda la visión periférica, la visión central se mantiene, muchas veces los pacientes pues no se dan cuenta porque siguen viendo bien de frente, pero pues lo que está dañando es el campo visual. La presión intraocular es el principal factor de riesgo, una presión intraocular alta, ¿no? Acuérdense que lo normal es de 10 a 21 y la presión intraocular promedio es entre 15 y más o menos 2.6. Aunque en realidad es raro encontrar pacientes que tengan glaucoma y presiones arriba de 22, la verdad es que no es tan frecuente. Generalmente los encontramos como en esos límites. Y los pacientes, también esta presión tiene un ciclo circadiano, se va modificando un poco dentro del día, pero no es normal que tengan variaciones tan altas como más de 10 milímetros de mercurio. Los pacientes con glaucoma solo llegan a presentar, o que tengan fluctuaciones entre un ojo y otro de más de 4 milímetros de mercurio, o que esa fluctuación que tenemos de presión intraocular en diurna sea entre 2 y 6 milímetros de mercurio. La idea, no encontrarán sillitas, no hay allá en fondo ya más. Así está bueno. ¿Sí? De fondo bien. Okay. Entonces, la córnea, pues también es un factor a tomar en cuenta cuando vamos a tomar la presión intraocular, porque acuérdense que la presión intraocular se toma por aplanación, ¿no? Se aplana la córnea con el tonómetro y en el momento en que se aplana la córnea es lo que nos va a medir la presión intraocular. Entonces, córneas muy delgadas se deprimen fácilmente y entonces eso nos puede dar una presión intraocular más baja de lo que en realidad tiene el paciente. Y una presión intraocular alta, una córnea gruesa nos va a dar una presión más alta de lo que en realidad lo tiene. Entonces, ya hay tablitas donde nos dicen si la córnea tiene 400 micras, le vas a subir 5 dioptrías. Si tiene 600 micras, pues le vas a bajar tantos milímetros de mercurio. Estudiar el ángulo iridocorneal o hacer una gonioscopía es importante para poder hacer el diagnóstico entre primarios y secundario y entre de ángulo abierto y ángulo cerrado. Y entonces, pues este es el estudio donde vemos la raíz del iris, ¿no? El espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwab. Tenemos que encontrar pues estas 4 estructuras. Sé que el canal de Schwab normalmente no se ve, a menos que tenga algún trauma, sangre o algo se puede percibir. Pero si no, cuando vemos el ángulo iridocorneal, miren, aquí está la pupila, ¿no? Aquí está todo el iris y en la raíz del iris es donde está el ángulo y ahí es donde se drena el humor acoso. Entonces debemos de identificar todas estas estructuras si creemos que es un ángulo abierto. También para poder estudiar el nervio óptico tenemos 2 estudios, uno que es la tomografía del nervio óptico, donde nos hace unas medidas muy específicas del nervio y nos mide el grosor de la capa de fibras ganglionares. Y el estudio estándar y el gol estándar para el diagnóstico del glaucoma es el campo visual. ¿Me dices que te la hacemos de una vez? ¿Se puede? ¿Y después te interrumpo mucho? ¿Qué quieres pasar? Yo dije iba a tomar clases extramuros contigo, doctora. Vente para acá. Sí, claro. Siempre se aprende algo nuevo, entonces. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctora. Nada. Te agradezco mucho y disculpen. No te preocupes. Que tenga bonito día. Buen día. Entonces, el estudio, el gol estándar es el campo visual. Es un estudio donde se pone al paciente como en una esfera y el paciente tiene que mantener la vista fija en un punto y van apareciendo estímulos en la periferia, obviamente para valorar el campo visual. El paciente pues no se pueden buscar y tiene un sensor donde va marcando, ¿no? Cuáles estímulos y ve y qué tanta intensidad del estímulo, ¿no? Va disminuyendo la intensidad del estímulo, el mismo equipo, y entonces pues también se ve la sensibilidad que tiene. Y entonces, por ejemplo, esto es un estudio de campos visuales. Aquí esto se llama mancha ciega, ¿no? Y es donde nace el nervio óptico y todos lo tenemos. Y aquí pareciera normal y se correlaciona con el OCT o la tomografía del nervio óptico, se pone todo normal, pero aquí sí hay esta zona arqueada, que es un escotoma. El campo visual te reporta los estudios en una escala de grises, donde más claro es donde mejor visión se tiene, por eso el centro es donde más blanco se ve. Y hacia la periferia se va poniendo gris porque es donde va disminuyendo la sensibilidad.
Pero en este paciente, por ejemplo, ya tiene aquí un escotoma arqueado que nos habla de un daño glaucomatoso, ¿no? Y si vemos la excavación de este nervio, pues es mayor del 50%, ¿no? Se ve como un 70-80%. Y entonces a los pacientes de glaucoma va disminuyendo el campo visual y van viendo como, se les va quedando como una visión tubular, ¿no? Pero en realidad actualmente el tener glaucoma no significa que alguien vaya a quedar ciego si se hace un diagnóstico a tiempo. Depende mucho de la etapa de la enfermedad donde se haga el diagnóstico, ¿no? Si se diagnostica ya en etapas muy tardías, pues es muy posible que no haya un buen control y se pierda la visión. Pero sí, pues el porcentaje de ceguera es muy alto, ¿no? 26% sería muy alto. 9% de ceguera bilateral a los 20 años antes del diagnóstico. Estamos hablando que sí se hace el diagnóstico, no sé, a los 50, a los 70, pues ya no ven. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues hay que tratar de controlar la presión intraocular con los medicamentos de los que ya hablamos al principio, buscando bajar la presión a una presión que se llama meta. Esta presión es aquella presión mínima con la que se detiene el avance o la progresión de la enfermedad, porque es como la presión, la diabetes, no se curan, pero pues lo podemos controlar. Entonces, tratar de bajar la presión intraocular a un porcentaje donde ya no haya progresión del glaucoma. Si con un medicamento no es posible, se da un segundo tratamiento. Si con un segundo tratamiento no es posible, se da un tercer tratamiento. Y el tratamiento de primera elección en todos es el Travatan. Bueno, son los análogos de prostaglandinas, ¿no? Como Travatan, Travoprost, Platanoprost, Bimatoprost. Estos son pues el de primera elección en el tratamiento del glaucoma. Es una sola gota al día, entonces porque es muy potente, baja la presión en un 40%. Pero al ser un análogo de prostaglandinas favorece un poquito la inflamación. Entonces el paciente tiene ojo rojo, tiene sensación de cuerpo extraño. Y estas gotas también hacen que crezcan las pestañas. Entonces cuando se van a poner en ambos ojos, pues si se usan, pero se va a poner en un ojo, pues buscamos otra opción. Todos estos medicamentos, todos estos productos que venden para que crezcan las pestañas y todo esto tienen análogos de prostaglandinas. De hecho, se dieron cuenta con los pacientes que lo usaban en glaucoma. Y entonces el otro glaucoma es el glaucoma de ángulo estrecho. Entonces quedamos que el humor acuoso se produce en los procesos ciliares en la cámara posterior. Pasa a través de la pupila, nutre la córnea y se elimina por el trabéculo, ¿no? Que es esta zona de aquí. Pero en ojos muy pequeños, en los pacientes hipermétropes, por ejemplo, cristalinos muy gruesos, al disminuir un poco la iluminación, la pupila tiende a dilatarse un poco y entonces al dilatarse se recarga sobre el cristalino, bloquea el flujo de humor acuoso y uso esa palabra bloqueo porque se llama el mecanismo, bloqueo pupilar, bloquea el paso del humor acuoso, entonces se acumula el humor acuoso acá en la cámara posterior. Esto va a hacer que aumente la presión intraocular y también abomba el iris recargándose sobre el trabéculo, entonces pues eso impide que drene el humor acuoso y se va acumulando y impide su drenaje. En el glaucoma de ángulo cerrado va a una obstrucción de salida del humor acuoso por oclusión de la red trabecular por el iris periférico. Prácticamente lo mismo. Y cuando nosotros exploramos el ángulo, vamos a encontrar que no se van a ver todas las estructuras. Les decía que se deben de ver al menos 4 estructuras, ¿no? La raíz del iris, la malla trabecular, el espolón escleral y la línea de Schwalbe. Pero en estos pacientes decimos que es un grado 4, ¿no? Que está abierto en un grado 4, pero si solamente vemos 3 estructuras, ¿no? La raíz del iris, la malla trabecular y la línea de Schwalbe, decimos que es un grado 3. Si ya no vemos la malla trabecular, pues decimos que es un
un grado 2. Si decimos, si ya nada más vemos la línea de Schwab, es un grado 1. Y si no vemos nada, es un ángulo abierto en un grado 0, o sea, totalmente cerrado. En esos glaucomas, nada más se ve la raíz del iris, o sea, o el iris y la córnea, ¿no? Ya no vemos ninguna estructura del ángulo. Y les decía que este es el único glaucoma que duele, de verdad. O sea, al ocluirse, al acumularse el humor acuoso dentro del ojo, sube la presión intraocular, le llega a subir hasta 30, 50, 60 milímetros de mercurio y entonces el paciente tiene un dolor muy importante. Va a tener inyección como síntomas, dolor muy importante, síntomas vagales como cefalea, náusea, vómito. Y entre los signos pues nos vamos a ver un ojo rojo unilateral con inyección ciliar que nos habla de inflamación intraocular. La pupila generalmente está en midriasis media y arrefléctica. La córnea está edematosa, incluso se ve totalmente grisácea. Algo muy característico que siempre refieren los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado es que le ven a luz de colores alrededor de las luces. Y obviamente pues al tener todo esto pues ven mal. Entonces, es un ojo rojo doloroso, unilateral, y a diferencia de los otros ojos rojos dolorosos que hemos visto como la escleritis o la uveitis, este duele pero en serio, o sea, este sí les duele muchísimo. Les digo que hasta tienen síntomas vagales y vomitan del dolor y tienen cefalea, ¿no? Entonces vamos a ver una córnea edematosa. Vean cómo el iris está tan abombado. Este es el reflejo que nos da la córnea. Y este reflejo doradito amarillo es el reflejo del iris. El espacio que hay entre eso es la cámara anterior y vean cómo aquí está totalmente estrecho, ¿no? Este iris está recargado acá sobre la córnea. Si nos hacemos la gonioscopía, nada más vamos a ver aquí el iris y córnea. Está totalmente pegado casi al cristalino acá a la córnea, solo tiene aquí este espacio pequeño. ¿No? Tienes ojo rojo, doloroso, unilateral, córnea edematosa. Inyección ciliar. Entonces, pues, ¿qué no lo va a ocasionar? La principal causa es el bloqueo pupilar, el mecanismo que les expliqué al inicio. Pero también puede haber una configuración anómala del iris, que haga que el iris se recargue sobre el cristalino. Entonces, el bloqueo pupilar, que es el más frecuente, que ya les platicamos, ¿no? El iris se dilata, se recarga sobre el cristalino, la pupila bloquea el paso del humor acuoso, se acumula en la cámara posterior, hace que el iris se recargue sobre el trabéculo y sube la presión intraocular. Pero hay otro factor que es el iris plató o iris en hamaca, que es esta disposición anormal del iris donde está como deprimido en el estroma, pero la raíz se abomba y se posiciona sobre el trabéculo, ¿no? Como aquí, está como deprimido aquí en el estroma, pero se recarga sobre el trabéculo. Hay otros glaucomas de ángulo cerrado, como son las sinequias posteriores, las sinequias anteriores. ¿No tenemos sinequias anteriores? En las uveitis. En las uveitis, por la inflamación, el iris se va a pegar a la córnea y entonces va a bloquear el trabéculo y va a ocasionar un aumento de la presión intraocular. En los pacientes con isquemia en la retina, sobre todo los pacientes con retinopatías diabéticas, por ejemplo, que tienen isquemia en la retina, forman factores angiogénicos que van a hacer que crezcan vasos sanguíneos anormales en muchas estructuras del ojo, sobre todo en el trabéculo, y eso va a tapar, esos vasos sanguíneos van a tapar van a bloquear, ¿no?, el trabéculo como si fueran así cabellitos en una coladera y impide el paso del humor acuoso. Pacientes donde el cristalino está tan maduro, la catarata está tan avanzada que se pone muy grueso y entonces también empuja el iris hacia el cristalino, pues hacia el iris y hace un bloqueo pupilar, pero eso es por la catarata. Alteraciones anatómicas, en síndromes congénitos que nos den una alteración en el iris nos pueden también generar glaucoma secundario por alteración en el trabéculo como tal. Y bueno, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Pues generalmente es clínico. El paciente llega con todos estos datos que ya platicamos: dolor, ojo rojo, baja de visión, cefalea, náusea, vómito. Vemos en la lámpara, le tomamos la agudeza visual, está disminuida, lo pasamos a la lámpara, su córnea está edematosa, la cámara anterior está estrecha, le ponemos el lente que es gonio lente para poder ver el ángulo y vamos a ver que todo el ángulo está pues cerrado o estrecho.
y entonces pues hay que darle tratamiento. A estos pacientes hay que bajarles la presión intraocular de manera rápida, entonces nos vamos a servir de la pilocarpina, que ¿cuál era su función de la pilocarpina? La disminución de producción del humor acuoso. Ajá, disminuía, bueno, no disminuía la producción. O aumenta el drenaje del humor acuoso. Aumenta el drenaje del humor acuoso. ¿Por qué? Para disminuir la presión. ¿Pero por qué mecanismo hace que aumente el flujo? Este hace una miosis. Cierra la pupila. Al cerrar la pupila, jala el iris hacia el centro y entonces libera o abre el ángulo. Y usamos todos los hipotensores oculares que tenemos en el mercado, ¿no? Los beta bloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los análogos, los alfa agonistas, ¿no? Usamos como esos tres grupos, menos los beta bloqueadores. Yo les dije, los beta bloqueadores son los que más bajan la presión, por eso es el mecanismo, el principal medicamento, ¿no? El medicamento de elección. Pero ¿por qué aquí no lo usamos? Porque al ser análogo de prostaglandinas favorece la inflamación, ¿no? Y acá el ojo está inflamado. Entonces es el único que no vamos a usar aquí. Vamos a usar todos los demás y se los vamos a dar una gotita cada 15 minutos durante 1 hora para tratar de disminuir la producción y bajar lo más que se pueda. Hay que darle también antiinflamatorio al paciente porque está pues muy inflamado. Se le pasa manitol, que es el agente osmótico que va a bajarle la presión en 45 minutos y se las baja como un 40%, y luego nos vamos a mantener con la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica tópico. Lo que hacen estos dos pues es que deshidratan el vidrio, no es un diurético, pero este tiene efecto como 6 horas y este tarda en hacer efecto pues como unas 4 horas. Entonces en lo que este va bajando su efecto, pues este ya nos está haciendo efecto y nos va a mantener la presión un poquito baja. Una vez que logramos que baja la presión del paciente, una vez que vemos que baja la presión intraocular del paciente, tenemos que volver a ponerle el lente, y ya si bajó la presión y la córnea transparenta un poco, vamos a tratar de hacerle al paciente iridotomías, ¿no? Las iridotomías son agujeritos en el iris, como vemos aquí, que van a permitir que el humor acuoso que está atrás acumulado pase a través de estos orificios. Entonces, aunque la pupila se dilate, se bloquee la pupila, pues por ahí va a drenar el humor acuoso. Y entonces, pues eso ya no importa si hay ahí como un bloqueo de pupila, esto va a permitir que se siga drenando. Cuando es inducido por el cristalino, pues se tiene que quitar la catarata. Y hay que ponerle en el otro ojo, aunque en el otro ojo no haya tenido un bloqueo angular y no haya tenido un glaucoma agudo, sí tenemos que ponerle también ya en el ojo contralateral al paciente, porque generalmente tiene hasta un 80% de que le ocurra también. Entonces tratamos de evitarlo. Una diapia, que es muy importante. ¿En quiénes se presenta más? En los pacientes de edad avanzada, generalmente por el cristalino. En pacientes asiáticos, porque tienen un globo ocular pequeño. Mujeres hipermétropes, que también son un ojo con un eje anteroposterior disminuido. Y pacientes con antecedentes familiares de cierre angular. Es muy frecuente que en situaciones de baja iluminación, ¿no? Por ejemplo el cine, sí es muy frecuente que después del cine los pacientes que tienen predisposición a un cierre angular se les presente porque están en una situación escotópica, ¿no? En una situación de baja iluminación, entonces la pupila tiende a dilatarse para que entre más la luz y las imágenes. Entonces en ese momento que se dilata puede haber un bloqueo pupilar y subir la presión intraocular. Y ¿preguntas hasta acá? Ok. Entonces ya nada más.
un glaucoma importante que hay que tener en cuenta, si les digo que el glaucoma es la principal causa de ceguera y que el daño en el nervio entonces en los niños pues hay que tener especial cuidado y tratar de hacer un diagnóstico lo más pronto posible. En los niños el glaucoma generalmente se debe pues a alguna alteración anatómica del ángulo que va a ocasionar un aumento de la presión intraocular y esta pues alteración en el desarrollo angular no es lo que nos va a generar el glaucoma. Generalmente tienen presiones intraoculares por arriba de 18, se presenta en uno cada de 15.000 nacidos vivos y el 75% de los casos es bilateral. Lo más frecuente es que sea por una membrana que persiste en el trabéculo, que se llama membrana de Barkham, pero puede ser restos de tejido alveolar en el ángulo, alteraciones oculares asociadas como un microoftalmos, un ojo muy pequeño, microcórnea, ¿no? Aniridia, anomalías sistémicas que también van a tener sintomatología ocular, como el síndrome de Marfan, por ejemplo, o secundario a alguna alteración como ¿mande? Sí, puede ser secundario, o sea, estos son como los primarios y puede también ser secundario como alguna alteración como la retinopatía del prematuro, ¿no? Que ocasiona isquemia en la retina y que va a ocasionar como un glaucoma neovascular, por ejemplo, la presencia de vitrio hiperplásico primario, rubiola congénita. Entonces, ¿cuál es la triada del glaucoma congénito? Es blefaroespasmo, ¿no? Tienden a cerrar, a hacer cierres palpebrales, les molesta mucho la luz y tienen lagrimeo y el ojo crece. En los niños el ojo crece porque los tejidos todavía son más flexibles, ¿no? Y entonces se va creciendo y se va viendo el ojo grande, ¿no? Por eso se llama buftalmos, ¿no? Entonces, les decía yo cuando vimos dacroestenosis congénita que uno de los diagnósticos diferenciales importantes de hacer con el lagrimeo en los niños es el glaucoma, ¿no? La dacroestenosis en un año resuelve solitas, la mayoría, pero en pues no podemos esperar hasta un año, ¿no? Generalmente lo puede dejar ciego. El ojo le crece mucho, tiene mucho lagrimeo, fotofobia, sensibilidad a la luz, tiende a cerrar el párpado. Vamos a ver que su córnea pues es más grande de lo habitual. Incluso a veces se pueden ver desgarros o estrías en las capas de la córnea por esa presión tan alta que va haciendo grande el ojo, se puede fracturar ahí la membrana de Descemet y eso se llaman líneas de Hub, que son como patognomónicas del glaucoma congénito. El diagnóstico generalmente va a ser clínico, tenemos que descartar que no se deba a alteraciones en la córnea o en la pupila, ver qué tanto es el daño que ya hay en la papila o en el nervio óptico, tomarle la presión, revisar el ángulo y obviamente todo esto pues se tiene que hacer en los bebitos pues bajo anestesia, ¿no? Bajo sedación. El tratamiento aquí es quirúrgico y no platicamos ahorita de los tratamientos quirúrgicos del glaucoma, pero pues tiende a ser quirúrgico, ¿no? Generalmente hay que hacer como una goniotomía, es decir, se mete un aparatito que va a destruir la membrana que bloquea la salida del humor acuoso en el trabéculo, ¿no? Con un goniotomo que se llama. Cuando el glaucoma no se controla solamente con los medicamentos, entonces se valora el hacer una cirugía filtrante que se llama, y una de esas cirugías filtrantes es la trabeculectomía. Se hace una comunicación, voy a buscar una fotito. Se hace una comunicación del iris,
Se hace una comunicación de la esclera hacia el interior del globo ocular. Se hace un corte aquí para que por ahí esté filtrando humor acuoso. Y ya después se recubre otra vez de conjuntiva y entonces de aquí, de este agujerito que se hace, va drenando humor acuoso hacia la conjuntiva y eso se llama bula. A ver, aquí está pues la vetulectomía y aquí se va acumulando. Otra cirugía es la cirugía con implante de válvula de Amet. Se pone una válvula que el cuerpo está subconjuntival, acá abajo del párpado, y que lleva un tubito hacia el globo ocular que permite que cuando sube la presión se abre la válvula, drena el humor acuoso. Cuando la presión está normal, la válvula está cerrada y esto permite como un drenaje, como una presión como más constante, ¿no? En el globo ocular. Está otra vez el tubito. Y bueno, pues esas son las cirugías filtrantes de glaucoma. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo se llamaban las líneas que eran HAP. HAP? Ajá. Muy bien. Pues vale. ¿Cómo? Entonces, si no tiene nada, nos vemos.